Ahora hablaremos de las enfermedades de transmisión sexual parasitarias. Tricomoniasis, infección de transmisión sexual muy común, causada por un parásito llamado Trichomonas vaginalis. La mayoría de las personas que tienen este parásito no presentan síntomas. Afecta más a las mujeres adultas en contacto genital hetero u homosexual. Igualmente se infectan al compartir juguetes sexuales. No es frecuente que el parásito infecte otras partes del cuerpo aparte de los genitales. Por la falta de síntomas es muy común que se propague fácilmente la infección. Las personas infectadas que sí presentan síntomas los notan entre los 5 y 28 días después de adquirir la infección. Se presenta abundante secreción vaginal espumosa, blanquecina o amarillo verdosa con olor desagradable, irritación leve en la piel de vagina y vulva, picazón, ardor o dolor en los genitales después de orinar o eyacular y secreciones en el pene. Al no ser tratada provoca mucho dolor e incomodidad en las relaciones sexuales y genera conflictos en mujeres embarazadas, provocando partos prematuros. Esta infección se diagnostica con un examen y una prueba de laboratorio. Algunos de sus síntomas se pueden confundir con otras infecciones como la gonorrea y la clamidia, por ello lo más recomendable es hacer exámenes para varias infecciones en el mismo chequeo para estar seguro de qué tratamiento seguir. El tratamiento de la tricomoniasis se puede realizar con una sola dosis de un antibiótico recetado por un especialista. Es importante que las personas asintomáticas también tomen el tratamiento, por prevención y así evitar contagiar a otras personas. Escabiosis o sarna humana. Esta enfermedad tiene lugar en la piel y es causada por pequeños parásitos ácaros Sarcoptes scabiei. Son de color blanquecino. Debido a su color y a su diminuto tamaño es muy difícil detectarlos a simple vista. Estos parásitos se reproducen en la piel humana, luego de 4 a 7 días ya son adultos y se siguen procreando. Los ácaros jóvenes van excavando túneles en la piel para alimentarse de células muertas y luego estos se aparean e inician el ciclo nuevamente. La propagación de esta enfermedad se da con un simple contacto de piel a piel o con las cosas que usa la persona afectada y obviamente también con el contacto sexual. Se transmite al compartir ropa, sábanas y cualquier cosa que se use en común con la persona infectada. Produce mucha picazón y molesta más en las noches. Al comienzo se ven en forma de pliegues que luego se convierten en tortuosas placas que se localizan entre los dedos, muñecas, codos, axilas, también en la región periumbilical, palmas de las manos y plantas de los pies. En las mujeres se localiza en el pezón y en el hombre es más frecuente en el escroto y pene. En los niños lo encontramos en glúteos. Al avanzar la infección ya nos encontramos con pápulas urticarias, placas, costras, pústulas y nódulos que pueden aparecer en el pene, en las axilas y el abdomen. Estos nódulos pueden persistir semanas o meses después de la curación de la enfermedad. Para su curación se debe tratar a todos los infectados de la familia al mismo tiempo para no crear nuevos contagios. Se diagnostica con algunos medicamentos o también se puede realizar una biopsia. Se debe dar al paciente y a su familia una buena educación sanitaria. Se utilizan algunos fármacos de vía oral. Se recomienda el lavado diario de ropas, el cambio continuo de sábanas. Bañarse en las noches antes de la aplicación de los medicamentos y luego en la mañana para retirarlo. Deben utilizarse sustancias lubricantes o refrescantes en todo el cuerpo y también se pueden utilizar antihistamínicos orales para el prurito. Ladillas púbicas. No son los mismos piojos de la cabeza, estos son otro tipo de parásitos que tienen una forma de cangrejo, no son fáciles de ver, lo que puedes llegar a ver es una especie como de lesiones, dejan sus liendres o huevecillos blanquecinos, también los vamos a ver en la ropa interior junto a manchas marrones, ya que estas son el sangrado que el parásito deja al momento comer y defecar. Tener estos parásitos da mucha comezón ya que generalmente hay más de 10 parásitos en la región infectada, ya sea en genitales, en el pubis o suprapúbica. Esta última es abajo del ombligo y ahí los síntomas son más intensos y en el área perineal, o sea la región entre los testículos y el ano, ya que es un lugar con mucho vello. Muchas personas se infectan con estos parásitos e infectan a otras personas a través del contacto sexual, porque estos piojos no brincan como los de la cabeza, en este caso debe haber un contacto íntimo. Este piojo también se puede localizar en las axilas, cejas, barba y hasta en las pestañas, depende de la forma de contacto sexual que se tenga con la pareja infectada.
Se debe tener mucho cuidado con las sábanas de los hoteles y no es prudente usar ropa interior de otras personas o medirse prendas íntimas en las tiendas donde las venden. Una ladilla puede sobrevivir sin comer hasta 25 horas. Se recomienda que la ropa y sábanas que han tenido contacto con este parásito se debe meter en bolsas por 15 días para que mueran en su totalidad. En los climas tropicales, estos parásitos se proliferan con más facilidad. Para quitarlos del vello se utilizan champús de uso externo, pero las madres gestantes no lo pueden usar. Obviamente se debe ir con un médico especialista que formule todo lo necesario para erradicar este parásito, ya sean medicamentos orales o tópicos. Recuerda que los preservativos no protegen contra este parásito. Cuando ya se hayan eliminado por completo, la persona debe ser muy prudente en adelante y ser muy cuidadoso con qué personas va a tener relaciones sexuales para que no vuelva a ser contagiado ni por este parásito, ni por ninguna enfermedad de transmisión sexual. En todos los casos, tanto tú como tu pareja deben recibir tratamiento antes de volver a tener relaciones sexuales. Es importante programar visitas de seguimiento médico para asegurarse de que se haya curado del todo la infección. Hay diferentes formas de prevenir estas infecciones como el uso de los preservativos. Aunque este método no es útil en todos los casos, se debe tener precaución tanto en contacto genital como en el contacto oral, tratar de tener una pareja estable y abstenerse del contacto sexual hasta completar el tratamiento. Si te sientes identificado con el tema mencionado aquí o con alguno de sus síntomas, no dudes en consultar con tu médico de confianza para evitar que estas condiciones desmejoren tu calidad de vida. No sientas vergüenza ni miedo de consultar con tu médico cualquier cambio que puedas detectar, ya sea a nivel físico o emocional en cuanto a tu sexualidad. Tu salud es muy importante. Y bueno, esto es todo por hoy, espero que te haya gustado. No olvides compartirlo con familiares y amigos que lo puedan necesitar. Si te gusta el contenido de mi canal, considera suscribirte.